Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, estar reunidos en familia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, Señor, para hacer tu buena y perfecta voluntad, Padre. Muévete en medio de nosotros en esta mañana, Señor. Hemos venido aquí para adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, declarar que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, eres nuestro Padre amado. Tú que nos diste vida aún cuando estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados. Tú nos rescataste, Señor. Nos rescataste de la muerte para darnos vida, Señor. Y esa vida que tú nos has concedido, Señor, es una vida buena, agradable, perfecta, Señor. Pero necesitamos cada día de ti, Señor. Necesitamos conocer más de ti. Necesitamos aprender más de ti para poder vivir la vida que tú has ofrecido, Señor. Padre, necesitamos honrarte cada día más y tu Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para cumplir ese propósito. Llénanos, Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos y conforme a tus planes que tienes para nosotros en este tiempo. Te damos a ti toda la gloria, la honra, Señor. Enséñanos la palabra de verdad, la palabra justa y verdadera, Señor, la cual queremos hoy día recibir de parte de ti para ser edificados en amor, para ser edificados en sabiduría y sobre todo para cumplir tus propósitos en esta tierra, Señor. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, amén. Y en todo tiempo el Señor es, Él es bueno, bueno, nunca se olviden, el Señor es bueno. A veces el hombre piensa que Dios ha dejado de ser bueno, pero no, Él nunca ha dejado de ser bueno. Al contrario, dice que una de las cualidades de Dios, que su bondad permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero la bondad del Señor nunca pasará. Amén. Y en esta mañana vamos a seguir dándole gracias al Señor, siguiendo el tema que estamos hablando, conociéndonos a través de la Biblia. Conociéndonos a través de él. Es muy importante, amados hermanos, para este tiempo, que cada uno de nosotros podamos conocernos mejor a través de la Biblia. No a través de lo que dice la gente, no a través de lo que la iglesia dice, sino lo que la Biblia dice acerca de nosotros. A medida que nosotros vamos conociéndonos más, todo lo que la Biblia está diciendo, nuestra vida va a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque su palabra nos garantiza que así va a ser. Amén. No hay ninguna persona que haya tenido su encuentro con el Señor y que haya podido identificarse en la palabra de Dios y pueda su vida ser igual. No, toda persona ha cambiado, para bien o para mal. ¿Se juntaron hacia el Señor más o se alejaron del Señor por causa de su pecado? Entonces, cada persona que tiene un encuentro con la palabra del Señor, su vida va a marcar un cambio y un cambio radical. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a seguir continuando con el tema que siempre hemos estado tratando, vivir conforme a la palabra de Dios. En este tiempo estamos aprendiendo a cómo vivir conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Cada día que vamos avanzando, vamos a conocer más y más, porque Dios quiere que nosotros nos conozcamos, que nadie nos venga a contar, como se dice, cuentos chinos acerca de Dios, sino que vamos a ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. No hay otra fuente, hermanos. Si usted quiere conocerse mejor, tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado. Él es nuestro creador. Y como creador nos dejó su palabra para que nosotros a través de ella seamos instruidos, seamos edificados, seamos consolidados, podamos entender los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado y nos ha rescatado de la muerte para darnos una vida nueva y una vida diferente. Amén. Y en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 23. Hoy día hay un mensaje muy interesante que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Mi mayor deseo es que podamos juntos recibir las Escrituras, aprender las Escrituras, porque ellas dicen, nos hablan la verdad de Dios. Amén. Entonces, Hebreos 10, del 19 al 23 dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Amén. Hemos estado hablando muchas cosas hace la semana anterior respecto a lo que tenemos como nuevas criaturas en el Señor, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo. Y como nosotros hemos nacido de nuevo, es muy importante que podamos entender
que el Señor nos ha hecho algo en nuestras vidas, nos ha hecho libres de pecado. Y quiero que al terminar en esta mañana nosotros podamos entender claramente cuál es nuestra postura y nuestra posición delante de Dios, para que podamos enfrentar cada momento de nuestra vida, cada situación de nuestra vida. Como nacidos de nuevo, la Biblia dice que nosotros somos libres de pecado. El Señor nos ha liberado del pecado. ¿Ok? También hemos visto que hemos sido redimidos, o sea, hemos sido comprados por la preciosa sangre de Jesús. Amén. Él nos ha rescatado. Nosotros estábamos éramos esclavos, estábamos condenados a la muerte. Y Jesús tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir, dice, de ese mundo de oscuridad, de muerte y de caos y nos llevó a un nuevo mundo, al reino de Dios. Amén. Dice, hemos sido libres de la condenación. El Señor no está buscando culpables. El diablo sí. El diablo busca culpables, busca a quién condenar, busca a quién atrapar, a quién caer en el error. Dios nunca ve los defectos de la gente. Dios busca oportunidades para hacerle nueva persona y cambiar su vida para bien. Pero el diablo está buscando a quién condenar. Pero hemos visto la semana pasada claramente que nosotros que estamos en Cristo Jesús hemos sido librados de la condenación. La condenación no es parte de, no nos persigue en una condenación, no hay culpa para nosotros. Los que estamos en Cristo Jesús hemos sido librados de la condenación. ¿Y por qué hemos sido librados de la condenación? ¿Saben por qué? Primero, porque hemos creído en Jesús. Como le dije la semana anterior, que este mundo, todo ser humano está condenado por causa del pecado. El pecado que tiene el ser humano lo condena hacia la muerte. Hay una condena ya predeterminada para ellos por causa del pecado. Si preguntamos a alguien en este mundo quién no ha pecado, obviamente que todos van a pecar. Vamos a estar en la situación cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando se encontró frente a esta mujer que estaba, la habían encontrado en pleno acto de adulterio, en pecado? Y la ley decía que tenía que morir apedreada. Y todos estaban con sus piedras ahí en la mano para apedrear a esta mujer y cumplir la ley como buenos religiosos que eran. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo, está bien, la ley dice eso, ok. Dijo, entonces cualquiera de ustedes que no ha pecado, lance la primera piedra. Y claramente vimos que ninguno pudo justificarse a sí mismo. Todos sabían dentro de sí que habían pecado. Y la Biblia dice que fueron desde los mayores, desde los más antiguos, desde los más viejos, hasta los más menores. O sea, todos sabían que en su vida habían pecado. Y por lo tanto, por causa del pecado, ¿qué cosa debería pasar en sus vidas? Ellos deberían de estar también juntamente con la mujer ahí, listos para recibir las piedras. Y aquel que era capaz, aquel que era apto para poder lanzar la piedra, que era Jesucristo, el cual nunca había pecado, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios vino no a condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Él no vino para acusarte, Él vino para rescatarte, para que tú puedas entender que tu vida de pecado te lleva hacia la muerte y ya estás camino a la muerte y Él quiere sacarte de ese lugar y llevarte a una nueva vida. Por lo tanto, todo nacido del Señor sabe que está libre de la condenación. Y segundo, que es que no solamente que ha creído en el Señor, sino que esta persona no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esta persona es guiada por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me está guiando, me está llevando, me está conduciendo. Yo no me muevo por lo que mi carne me dice, por lo que mis pensamientos me dicen, por lo que la sociedad me dice, ni por lo que los gobiernos digan, sino por lo que Dios está diciendo a través de su palabra, siendo obediente al Espíritu Santo. Entonces, Dios anhela y desea que nosotros vivamos libres de condenación. Eso lo vimos la semana pasada. Estoy haciendo un pequeño recordaris, como se dice, para poder continuar. Otro punto de lo cual nosotros tenemos por haber nacido de nuevo es que la Biblia dice que tenemos ahora libre acceso al Padre. Libre acceso al Padre. Y hoy día vamos a tomar este tema. El otro punto que vamos a ver es aceptos en el amado. Somos aceptados por Dios. Dios nos recibe con los brazos abiertos. ¿Se acuerdan que hablé de la parábola del Padre bueno? ¿No? Normalmente decimos el Hijo pródigo, ¿verdad? Pero es el Padre bondadoso, el Padre generoso, ¿no? Este hijo desobediente se llevó la mitad de la herencia, ¿no? Y lo malgastó, ¿no? Y vino todo un pordiosero, pero llegó a la casa del padre para, yo no quiero ser ya hijo, quiero ser simplemente un sirviente con el fin de seguir viviendo. Yo le pregunto a cualquier persona que esté en el mundo, que pregunten a sus vecinos y amigos, si ellos están viviendo, ¿creen que le gustaría irse a la muerte?
Ninguno de ellos va a querer morir. Por eso es que cuando uno tiene una enfermedad, ¿qué hace? Busca su sanidad lo más pronto, ¿no? Este chico tampoco quería morir a pesar que estaba envuelto en un montón de cosas. Él dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Pero él pensó que no iba a ser aceptado como hijo. ¿Por qué? Por todo lo que había hecho. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido no aceptos por Dios por todo lo que hacemos? A veces nuestra vida diaria no refleja un cristianismo real. Y a veces delante del Señor, entre Dios y nosotros, decimos, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de recibir tu salvación. No soy digno de recibir tu amor. No soy digno de recibir todo lo que tú me estás dando. No merezco nada, Señor. Yo merezco la muerte. Yo merezco el castigo. Yo merezco todos los males de este mundo. ¿Por qué? Porque mi vida, mi forma de vivir me lleva a eso. Pero Dios dice, yo te acepto. Yo te acepto, yo tomo la decisión de amarte, yo tomo la decisión de dar mi vida por ti, yo tomo la decisión de rescatarte, yo tomo mi vida, yo tomo, digamos, tu posición de condenación para que tú no puedas sufrir y puedas vivir y tener una nueva vida. Cuando este chico se acercó a su papá, ¿qué pasó? Su papá no le preguntó, pero ¿qué has hecho con la plata? Que mira, te has llevado, eres sinvergüenza, vienes acá a reclamar, ¿para qué vienes acá? Eres un conchudo. No, no le dijo nada de eso. No lo condenó, sino al contrario, dice la palabra del Señor que él fue corriendo y abrazó a su hijo, ¿no? Lo abrazó y sintió mucho gozo por tenerlo. Y este chico dijo, bueno, papá, tú sabes que yo soy acá. Empezó a decirle todo su rollo que había pensado, ¿no? Decirle que ya no merezco ser tu hijo, voy a ser un siervo más. Y el papá ni siquiera le prestó atención. Llamó a la servidumbre, dijo que traigan el mejor vestido, pónganle el anillo, hagamos una fiesta, porque este hijo estaba muerto, más ahora ha resucitado. Y Dios nos ama así, nos ve cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir. Y no tratemos de ponernos ciertas cosas en nuestra vida para tratar de aparentar a Dios. Dios sabe nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, cómo está. Y Él quiere que nosotros vayamos a Él para que podamos recibir ese amor. ¿Por qué? Porque somos aceptos en el Señor. Eso lo vamos a ver también más adelante. Amén. Entonces, tenemos libre acceso al Padre. La palabra del Señor habla que ahora que somos hijos de nuevo, la Biblia nos remarca muchas veces que tenemos el libre acceso para llegar a Dios. Tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta qué significa eso para Dios. Tal vez nosotros como, bueno, ya voy y vengo, pero para Dios significa muchísimo, muchísimo. Y vamos a través de la palabra, vamos a poder conocer un poquito más acerca de este tema. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 19, 20, parte del texto que hemos leído hace un momento. Dice, así que hermanos, Pablo, bueno, he dicho el escritor de Hebreos dice, ¿no? Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. A través de la sangre de Jesús, dice, nosotros tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su propio cuerpo. La palabra del Señor nos habla claramente un punto muy interesante, donde nosotros vamos a entender cómo el Señor realmente ha abierto la puerta para que el ser humano pueda llegar a Él. Si nosotros hacemos un poquito digamos, de historia, cuando el Señor, cuando el hombre, ¿no? Cayó en pecado, ¿se acuerdan, Adán? Si nosotros leemos el Génesis 2, vamos a darnos cuenta que es el plan perfecto de Dios. El hombre y Dios teniendo comunión perfecta, ¿no? El hombre tenía constantemente conversaba con Dios, Dios venía, bajaba de los cielos y paseaba por el huerto con el hombre, conversando, tomando tiempo, estaban en perfecta comunión con ellos. Todo estaba bien, todo estaba en armonía, hasta que sucedió algo. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó en Génesis 3? ¿Saben qué pasó en Génesis 3? En mi Biblia dice la caída del hombre. Yo diría la separación del hombre de Dios. Dios le había dicho al hombre, de todo lo que yo he creado, todo y todo puedes comer. Todo es para ti. Todo te pertenece. Yo te lo he entregado porque yo te amo. Y cuando Dios ama, nos da de una manera abundante, ¿no? Abundante. Entonces Dios le había dado todo al hombre. ¿Qué pasó con este hombre? Empezó a vivir la vida como Dios le había dado. Pero le dijo, ¿sabes qué? Acá hay un árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual tú no debes de coger. Le dio una disposición que no pueda coger de ese árbol. Pero ¿qué hizo el hombre, obviamente, no?
siendo engañado, siendo confundido. Es más, no escuchó la voz de Dios. Amados hermanos, en este tiempo, a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Hacemos oído sordo al clamor de Dios. Sabemos, conocemos la palabra, pero no estamos prestando atención a lo que dice la palabra de Dios. Y Adán y Eva simplemente escucharon lo que Dios le dijo, pero sin embargo, no le hicieron caso. Escucharon otras voces. Y otras voces que, ¿qué cosa hicieron? Le dijeron, mira, acá está, no, le engañaron. Le dijeron cosas que no son, ¿no? Y el hombre más prestó atención a la palabra externa de Dios, que no venía de parte de Dios, y simplemente fueron engañados y confundidos. Pero por encima de ese engaño y de esa confusión, el hombre tomó una decisión de tomar el camino equivocado, y con ello trajo el pecado. En pocas palabras, desobedeció lo que Dios le había dicho y pecó. ¿Qué pasó con este pecado? Este pecado hizo que hubiera una gran separación entre Dios y el hombre. Dios había dicho que si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y la palabra morir no significa que dejas de existir como normalmente nosotros lo asociamos. No, morir significa separación, separación. El hombre quedó separado de Dios y se levantó dentro de ellos una gran muralla o una gran grieta, como guste usted, si es una muralla o una grieta que era imposible que el hombre pudiera acercarse a Dios y Dios mismo poder acercarse al hombre por causa del pecado. Y Dios de una u otra manera trató de acercarse al hombre. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Dios desea acercarse a nosotros. Pero hay alguien que no quiere que te acerques a Dios. Hay alguien que hace todo lo imposible para que tú no te puedas acercar a Dios. Y utiliza diferentes formas y métodos. A Adán le engañó, lo confundió y lo llevó a desobediencia a Dios. Y en este tiempo el enemigo sigue trabajando con las armas que él siempre ha tenido, la mentira, el engaño, la confusión, la duda, para que el ser humano se aleje de Dios, para que el ser humano ya no ponga la mirada en Dios, ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en las cosas naturales, ponga su mirada en sí mismo y no mirar a Dios. Porque el diablo sabe que si tú miras a Dios, obviamente vas a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Pero si tú estás mirando otras cosas, vas a hacer la voluntad de lo que el diablo quiere. Entonces, el diablo no quiere que el ser humano se acerque a Dios. El diablo no quiere que el hombre tenga el libre acceso al Padre. Porque cuando tú estás en pecado no puedes acercarte a Dios. Es imposible que te acerques a Dios. ¿Cierto? Por eso que el enemigo no quiere que te acerques a Dios. Pero la palabra del Señor dice algo muy interesante. Vamos a ir avanzando. Dice, un hijo de Dios, nacido de nuevo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, todos los hijos de Dios, levanten la mano. Muy bien. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ¿no? Por si acaso, un hijo de Dios no es cualquiera creación. En este mundo existen dos tipos de personas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Amén. Los que son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y Dios quiere tratar en esta mañana con hijos de Dios. Dice, los que son hijos de Dios son nacidos de nuevo, se presentan confiadamente al trono del Padre. ¿Cómo nosotros o por qué nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios? ¿Qué tenemos nosotros que nos dé esa garantía de que yo pueda acercarme a Dios y no pueda ser consumido por Dios? Acuérdense, y ahorita vamos a llegar a este punto. Porque el ser humano, amados hermanos, cuando por causa del pecado no podía acercarse a Dios. Y Dios había establecido en su ley que el hombre, ¿no? El hombre no podía ver ni siquiera acercarse a Dios. Y aquella persona que lo hacía, ¿qué pasaba? Moría en ese instante. Era consumido por Dios. ¿Y saben por qué eran consumidos? Por el pecado. Por el pecado que tenían, ¿no? Por el pecado que tenían. Entonces, Dios no quiere que el ser humano muera, pero el enemigo sí. Pero Dios, como desea acercarse al hombre, Dios hizo algo maravilloso. Dice, Dios siempre deseó acercarse al hombre, pero por causa del pecado no lo podía hacer. Por lo tanto, Dios estableció un medio donde él podía habitar en medio de su pueblo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, él creó ahí un tabernáculo, un lugar donde Dios iba a estar allí habitando y el pueblo podía, de una u otra manera, a través de un solo hombre, que era en este caso el sumo sacerdote, acercarse a Dios. ¿Para qué? Para pedir el perdón de pecados de toda la nación. Fíjense que no era nada bonito,
A veces nosotros tomamos el pecado como algo ligero. Bueno, pequé, perdón, Señor, perdón, y como si fuera algo ligero. Pero Dios ve el pecado de una manera sangrienta. Era un sacrificio. Cada persona que iba a redimir su pecado, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Cogían no cualquier cordero, no cualquier animal, el cordero, el mejor cordero que estaba sin mancha, sin problemas, sin enfermedad, y era entregado al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote cogía este animal y lo llevaba al altar, lo examinaba para ver si no tenía ninguna enfermedad, ningún golpe, ningún arañón, ningún daño, para que sea un cordero santo, inmaculado. Y este cordero, ¿qué hacía? Lo degollaba. ¿Para qué? Para derramar toda su sangre que representaba pues justamente el sacrificio que cada persona estaba haciendo por el pecado que había cometido. Y luego el sacerdote, ¿qué hacía con esta sangre? Dice que él lo llevaba al lugar santísimo donde obviamente estaba la presencia de Dios. En Éxodo 25:8, la palabra del Señor dice así, ¿no? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En Éxodo, el Señor establece que haya un santuario donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Y el sumo sacerdote iba a ese lugar, dice, una vez al año llevando sacrificio, llevando la sangre de esos corderos. ¿Para qué? Para que pueda tener la remisión, o sea, que todo pecado sea cubierto o perdonado del pueblo. Pero una cosa más, este sacerdote tenía que estar sin pecado. Él tenía que haber hecho expiación por sus propios pecados, porque si él se presentaba a Dios habiendo pecado, ¿saben qué pasaba? Al instante moría. O sea, él tenía ese privilegio de entrar a la presencia misma de Dios, pero si él estaba en pecado, ¿qué pasaba con su vida? Moría. Por eso que entrar a la presencia de Dios, hermanos, hermanos, no era, wow, qué bonito, voy a la presencia de Dios. Era algo muy sagrado. Era algo que representaba vida o muerte. Y si tu vida no estaba bien, ahí al instante morías. Se da el caso una vez que cuando estaban transportando el arca, el pueblo de Israel, y dice que el arca estaba avanzando por un lugar en una carreta y de repente la carreta se hundió en un hoyo y se ladeó. Y al costado había un soldado que estaba caminando y al ver que el arca estaba por caerse, fue y cogió el arca para que no se caiga. Y todos diríamos, qué buena obra hizo este hombre. Salvó el arca para que no se caiga. Pero ¿saben qué sucedió? Este hombre murió. ¿Por qué murió? Porque su vida no estaba bien delante de Dios, estaba en pecado. Y al ver tocar el arca del Señor simplemente hizo que muriera. Por eso que estar en la presencia de Dios, tener la presencia del Señor representaba un sacrificio de vida o muerte. Si tu vida estaba bien, genial. Si tu vida estaba mal, ahí quedabas, ¿no? Es por eso que cada sumo sacerdote que ingresaba al lugar santísimo para presentar estas ofrendas, ¿qué tenía que hacer? Él iba, dice, con unas campanitas y una soga, porque si se quedaba muerto ahí, nadie podía entrar a sacarlo. Y tenían que arrastrarlo con la soga para poder sacarlo de ese lugar, de la presencia de Dios. Por eso que a la presencia del Señor nosotros no podemos entrar así fácilmente, como de repente podemos imaginar. Dios anhela y desea que nosotros podamos entender que eso demandaba un sacrificio perfecto. El ser humano no lo podía hacer, pero Dios dijo, yo no quiero que el ser humano viva de esta manera. Yo no quiero que el ser humano viva alejado de mí. Yo no quiero que el ser humano viva lejos de mi presencia. Yo quiero que él esté en mi presencia, que él pueda ser partícipe de mi presencia en su vida. Y Dios hizo algo maravilloso. Amén. Dios hizo algo maravilloso. Y vamos a ver aquí en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, un verso muy conocido. Pero aquí justamente empieza el principio, cómo Dios establece algo para poder beneficiar al ser humano. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? La verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús cuando empezó a anunciar esta palabra estaba diciendo, un momentito, ¿cómo que nadie puede ir a Dios si no es a través de Él?
Si estaba acostumbrado el pueblo de Israel a ir a la presencia de Dios a través del sumo sacerdote, presentando su sacrificio. Pero Jesús dijo, no, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Cuando Jesús apareció en escena, empezó a marcar algo diferente a la gente. Por eso que los religiosos odiaban a Jesús, porque decían, este Jesús viene a hacer cosas diferentes a nuestras costumbres, a nuestra forma de ser, a lo que la ley dice. Pero lamentablemente ellos no entendían el propósito de la ley, solamente ellos estaban manipulando, entendiendo algo muy ligero. Y lo que Dios anhela es que nosotros entendamos la palabra del Señor a la voz de Dios, escuchando lo que Dios nos está diciendo, para entender correctamente la escritura. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en Efesios 2:13, el apóstol Pablo, entendiendo esto, dice de esta manera, pero ahora en Cristo Jesús, ¿no? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Repito, pero ahora en Cristo Jesús, en este Jesús que dijo, yo soy el camino y que nadie va a llegar al Padre si no es por mí, dijo que en Cristo Jesús, vosotros, cada uno de nosotros, que en otro tiempo, o sea, antes de haber nacido de nuevo, antes de haber ser hechos hijos de Dios, estábamos lejos de Él, pero ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando les hablaba acerca de los sacrificios, este sumo sacerdote se presentaba a Dios con sangre. Y no era su propia sangre, sino era de estos corderos que él le sacrificaba, que era como por el pago de la ofrenda para cubrir el pecado de la gente. Pero ¿saben qué? Hay alguien que se acercó por nosotros con su sangre. Alguien que ya puso su sangre en el trono de Dios, para que esa sangre marcara que nosotros tenemos una posición excelente con el Señor y que podemos confiadamente acercarnos a Él. La sangre de Cristo Jesús. Jesucristo hizo todo lo necesario. No solamente marcó el camino, sino que Él fue el sacrificio perfecto. Por eso cuando Él se acercó, cuando empezó su ministerio a Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ahí viene uno más a bautizarse, ahí viene un pecador a bautizarse, ya era tiempo que venga a bautizarse este Jesús. No, él dijo, ahí viene ¿quién? El Cordero de Dios. ¿Qué dijo? Que quite el pecado. Ese era el Cordero de Dios. Ese era el Cordero de Dios que Dios estaba marcando, que a través de él toda persona podía acercarse al Señor. Por eso Pablo en Efesios le dice, ¿no? Que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido acercados por la sangre. Ya estamos más cerca gracias a la sangre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, yo no me voy a examinar a mí, sino voy a ver lo que Dios ha hecho. Y mi vida obviamente tiene que tener un reflejo de ese sacrificio que Jesús hizo por mí. Voy a ver que la sangre ya fue puesta. Yo no, ¿qué hacía anteriormente una persona? Presentaba su cordero iba delante de él para ver si su pecado era perdonado. Pero ahora el Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo, Jesucristo, fue delante de nosotros llevando su sangre para el perdón de pecados. Amén. En Hebreos 10:19, lo que leímos hace un momento, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar. Ya sabes que la sangre está puesta en el lugar santísimo. Ya la sangre de Jesucristo fue derramada por ti en la cruz. Ahora, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hay libertad, o sea, la puerta ya fue abierta para que tú puedas entrar confiadamente donde el Señor. Yo no voy a ir porque, bueno, yo soy bueno, por mis obras, por mira qué bien me estoy comportando, yo puedo acercarme a Dios. No, yo me acerco a Dios porque ya Jesús derramó su sangre. Ya Jesús pagó el precio. Ya Jesús hizo la obra por mí. Y yo puedo acercarme a un Dios santo porque Él ya hizo algo en mi vida. Él me hizo una nueva persona. Amén. Yo sé que ahora el acceso al Padre está libre y puedo acercarme a Él porque Jesús ya lo hizo. Ya me abrió el camino, ya hizo lo necesario para yo poder acercarme a Dios. Amén. Y déjeme decirle que toda persona que realmente, sinceramente, tiene un encuentro con el Señor, nunca regresa a ser la misma. Nunca, nunca. Mire toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda persona que tiene un encuentro con Dios nunca es la misma.
No puedo decir, bueno, pues yo dejo de pecar, pero después salgo y sigo pecando. No, nunca puede ser igual. Cuando una persona realmente es tocada por Dios, su vida siempre va a tener un cambio. Por eso el escritor de Hebreos decía, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos la libertad ahora para poder entrar a este lugar santísimo. Amén. Por lo tanto, en Efesios 2:18 nos dice ahora, porque por medio de él, ¿quién es este él? Es Jesús. Por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Cómo voy a entrar a la presencia de Dios? ¿Cuál es la forma que yo me voy a presentar delante del Señor? ¿Cómo yo me voy a manifestar? Cómo voy a ir al Padre? ¿Lo voy a hacer qué? En espíritu, en un mismo espíritu. Nosotros tenemos que aprender cada vez que nos vamos a acercar a Dios, lo tenemos que hacer de una manera espiritual. A veces nuestra carne no quiere acercarse a Dios. Nuestra mente a veces se nos va, se nos pierde, se nos escapa, vuela por aquí, vuela por allá. Pero nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, anhela estar en la presencia de Dios. Es por eso que Jesús dijo, ¿no? Que en este tiempo Dios anhela y desea tener adoradores que lo hagan en el espíritu y en verdad. Dios busca gente que lo busque en el espíritu, no en la carne, no en las actividades, no en las buenas conductas. No, Él quiere que la gente lo busque en espíritu y en verdad. ¿Ven? En el capítulo 3 del mismo Efesios, versos 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Dios, a través de Cristo Jesús, había establecido un propósito para la humanidad. Dice, ¿no? En quien tenemos la seguridad y acceso con confianza por medio de qué? De la fe en Él. Tenemos que creer, amados hermanos, que Jesús hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Tenemos que tener fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Pero qué lamentable es cuando a veces nosotros pensamos que no podemos acercarnos a Dios por lo que estamos haciendo. Y pensamos que lo que Dios hizo no es suficiente, yo tengo que hacer algo. Y trato de cambiar la obra perfecta de Jesús por mis obras. Pero mis obras no me pueden salvar. Pero lo que Jesús hizo, eso sí me puede salvar. Por eso tengo que ir poniendo mi fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. Cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, ¿saben qué va a pasar? Vas a ser aceptado por Dios. Vas a ser libre de condenación. No vas a ser juzgado, sino al contrario, vas a ser aceptado con los brazos abiertos. Porque no son nuestras obras de nuestra propia justicia, sino es la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa es la obra perfecta, el sacrificio perfecto que Dios acepta. Amén. Que Dios acepta. Por lo tanto, en Romanos 5:2 nos dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, mejor dicho, vamos a estar ingresando, recibiendo la gracia de Dios. ¿Saben qué es la gracia de Dios? Recibir lo que no merecemos. Recibir lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Por causa de nuestro pecado necesitamos castigo, muerte. Pero gracias a la gracia de nuestro Dios, no recibimos el castigo, sino recibimos ¿qué cosa? La salvación, el amor de Dios, la justificación, la santificación. Recibimos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, ahora que nosotros entendemos claramente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, voy a leer en otro pasaje, en otra traducción, dice así, en la palabra de Dios para todos, dice, a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria
de Dios. O sea, Jesucristo hizo posible, a través de su sacrificio en la cruz, que nosotros podemos acercarnos a Dios, acercarnos al trono del Señor, acercarnos a la vida que Dios nos da. No podíamos nosotros disfrutar una nueva vida si no tenemos acceso al Padre. No podíamos vivir una nueva vida, no podíamos marcar un nuevo comienzo en nuestras vidas si no sabemos que tenemos el acceso a Dios. Es por eso que en Hebreos 4:16 se nos dice, ¿no? Acerquémonos pues. ¿Qué te impide ahora que tú te acerques a Dios? ¿Qué impide que que puedas tener una comunión cercana con Dios? ¿Qué impide que tú puedas ingresar al lugar santísimo del Señor? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia. Amados hermanos, estamos en tiempo donde necesitamos cada día establecernos en el trono de la gracia. Necesitamos hacer habitación en el trono de la gracia. Si nosotros no nos establecemos en el trono de la gracia de Dios, nuestra vida va a ser un caos. Necesitamos cada día afianzarnos en él. Dice, no, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué? Para alcanzar qué cosa en primer lugar? Misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque nosotros, si no tuviéramos la misericordia de Dios, recibiríamos el castigo por causa del pecado. Imagínese usted, cometió un delito. La ley del hombre dice, si usted comete un delito, ¿qué tiene que hacer? ¿Pide perdón nada más? No, muy bien. Ir a la cárcel. La ley le manda una condena. Y su condena es que usted va a ir a prisión por haber cometido ese delito. Nadie lo va a salvar. Porque la ley dice que esto es así y si tú cometes tal delito vas a ir a la cárcel. Vas a ir a prisión. Ya estás condenado. Pero ¿sabe lo que es la misericordia? La misericordia te perdona. Dice, sí, acá hay un decreto que dice que vas a ir a la cárcel. Espiritualmente significa vas a morir. Vas a vivir eternamente lejos de Dios. No puedes acercarte a Dios, no puedes recibir las bendiciones de Dios, no puedes ser bendecido. La Biblia en Deuteronomio dice, eres un maldito. Pero gracias a la misericordia de Dios, la cual nosotros alcanzamos, ¿no? Podemos acercarnos al trono de Dios. Dice ahora, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitamos cuando somos condenados? Si esta persona que cometió un delito, la ley dice que tiene que ir a la cárcel, pero pide el perdón. Y el perdón no significa solamente, bueno, sí, te perdono, por lo que no, el perdón significa que no solamente te quito, o sea, te quito la culpa de lo que has hecho, sino que al mismo tiempo te voy a cambiar la condena. Si la condena dice tienes que ir a la cárcel, la gracia dice, no, ya alguien pagó por ti. Y yo te voy a sacar de ese lugar. Por eso dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda cada día de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios tenga misericordia y compasión por nosotros? ¿Cuántos de nosotros necesitamos fuerzas? Necesitamos cada día de Dios. Pero muchas veces nuestra forma de vida nos limita. Pero podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso que la palabra del Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Nosotros no conocemos todas las cosas. No lo conocemos aún. Pero el Señor nuestro Dios nos quiere enseñar. Y Él anhela que cada uno de nosotros entendamos que tenemos el acceso libre para el Padre. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? ¿Qué nos impide acercarnos a la presencia de Dios? ¿Qué nos impide recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué nos impide hallar el oportuno socorro? A veces pensamos que ¿quién me va a ayudar, Señor? Me siento solo, me siento desolado, no sé qué. El Señor está ahí para ayudarnos. El Señor está ahí para socorrernos. El Señor está ahí para animarnos. El Señor está ahí para darnos fuerza.
El Señor está ahí para curar nuestros cuerpos y para librarnos de todo mal. El Señor ha decidido estar con nosotros. Él ha querido hacer habitación en nosotros. Él ha decidido que nosotros podamos vivir juntamente con Él a través de la obra del sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el precio para que tengamos el libre acceso al Padre. Por eso es que ahora, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, podemos vivir confiadamente en su presencia y vivir eternamente juntamente con Él. Amén. Por lo tanto, vamos a conocernos más a través de la palabra del Señor. Vamos a afianzarnos más en el conocimiento que Dios nos ha concedido. Cada vez que leamos la palabra, cada vez que nos fijemos o que estudiemos más la palabra del Señor, vamos a aprender cosas buenas. No solamente buenas, sino vamos a conocer la propia vida que el Señor nos ha concedido y que Él quiere que nosotros tomemos para que vivamos cada día la vida que Él ha predestinado para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión que tú tienes para nosotros cada día, Señor. Y papito, queremos agradecerte porque Jesucristo vino a pagar el precio por nuestro pecado, Señor. Jesucristo vino a quitar ese velo, Señor. Jesucristo vino a destruir esa pared. Jesucristo vino a ser, Señor, el puente para que nosotros podamos estar en tu presencia, llegar hacia ti, Señor. Gracias porque ahora tenemos el libre acceso hacia ti, Señor. Padre, qué bueno es saber que era imposible para el hombre acercarse a ti. Era imposible por causa del pecado, Señor. Pero Jesucristo pagó el precio. Jesucristo cargó con nuestra culpa. Jesucristo a través de su sangre preciosa nos ha quitado todo pecado, Señor, para que nosotros podamos ser aceptos en ti. Para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Padre, cuánta necesidad tenemos de ti cada día, Señor. Cada día de nuestra vida necesitamos que tú estés ahí para ayudarnos, para que nosotros podamos saber que estamos en tu presencia, Señor, y que a través de nuestra vivencia en tu presencia podamos cambiar, podamos mejorar, podamos hacer las buenas obras que tú has predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hay muchas cosas que humanamente son imposibles, hay muchas cosas que ya nos hemos acostumbrado a vivir y a hacer, Señor, que no es lo correcto. Pero tú quieres, Señor, que nosotros vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Y la única manera de hacerlo es vivir estando en tu presencia, Señor. Gracias, porque la libertad que tú nos has dado para ingresar a ti, Señor, hace que nosotros podamos vivir confiados en ti, seguros en ti y agradecidos por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias te doy, mi Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre bueno, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno en todo momento. El Señor es bueno. Amén.